Ok, y dice así, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es mi Biblia, ok, pero también está bien si tú la lees en la versión tradicional. Dice, en eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. ¿Están conmigo? Que digas eso, ¿qué pasa? Vamos a leer otro versículo. Antes quiero ponerte el contexto. ¿Alguien sabe quién era? Aquí dice Ahitofel, pero muchos lo conocemos como Aitofel. ¿Saben quién era? El abuelo de Betsabé. ¿Pero qué era, además de eso? El consejero del rey. ¿Y quién era el consejero del rey en ese entonces? ¿Quién era el rey, perdón? David. ¿Están conmigo? Ahora te voy a pedir que me acompañes a 2 de Samuel 15:12. ¿Están acá? Sí, dice, luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó a llamar al consejero de su padre David, para que veas que no te estamos diciendo mentiras. Y dice, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Gilo, algo así. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Te voy a poner contexto para seguir leyendo. Ahitofel era el consejero de David. Ahorita, antes de llegar a lo que tocó Yair, quiero ponerte contexto. Era el consejero de David. Podríamos decir que trabajaba cerca de David. A mí algo que me llama la atención es cómo alguien tan cercano se puede revelar. ¿Están acá? ¿Tú quieres saber por qué? Porque mire, yo, iglesia, cuando yo leo la Biblia tengo demasiadas preguntas. Y en mi vida las tengo también. Entonces Dios me responde con esto. ¿Con qué? Con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, Ahitofel era muy cercano al rey, era súper cercano al rey. Sin embargo, lo manda a llamar su hijo porque su hijo planeó una rebelión, y entonces Ahitofel no le da lealtad a David, sino se rebela en contra de David. Ahora, va a estar largo. Quiero que me acompañes a 2 de Samuel 16:20. 2 de Samuel 16:20. Amén, ya escucho un amén. Y dice, luego le dijo Absalón a Ahitofel, póngase a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió, acuéstese usted con las concubinas de su padre, que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir un consejo de Ahitofel era como oír la misma palabra de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Está buena la novela. ¿Qué dice la Biblia? Que recibir un consejo de Ahitofel, ¿qué era? Era como si estuvieras escuchando esto. La Biblia describe a Ahitofel como uno de los hombres más sabios. Por eso era el consejero del rey. Hasta ahí vamos bien, iglesia. ¿Te está gustando la novela? ¿Sí? Vamos a continuar. Y dice, además Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en búsqueda de David.
Como él debe de estar cansado, sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey y a los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. Si lo vemos como estrategia, el plan de Ahitofel era perfecto. Solamente atacarle al rey para que todos los que salieron con él tuvieran miedo y entonces regresaran al palacio a servir a Absalón. Hasta ahí van conmigo, iglesia. Ok, ahora en el mismo capítulo 17 vamos a ir al versículo 6. Es que me ocupa ponerte en contexto, porque si no, no me vas a entender. ¿Sí? Entonces vamos a leer. Entonces dice, cuando Husai llegó, Absalón le preguntó, ¿debemos adoptar el plan de Ahitofel que Ahitofel nos ha propuesto? Sí, no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre y a sus soldados. Son valientes y deben de estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado a su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas, ya que debe de estar escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza en las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con los hombres más valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba, son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos a la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. ¿Van conmigo, iglesia? ¿No se han aburrido? Yo espero que no te aburran las escrituras, ¿verdad? Ahora vamos a ir al versículo 14. ¿Están acá? Y dice, Absalón y todos los israelitas dijeron, el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había terminado de hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado. De este modo llevaría a Absalón a la ruina. Ahora acompáñame en el mismo capítulo 17 al versículo 23. Que para mí es uno de los más fuertes de toda esta historia. ¿Están conmigo? Sí. Y dice, Ahitofel por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Mira, pastora, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Bueno, yo te preguntaba, ¿cómo es que alguien tan cercano se puede llegar a revelar? Para eso me es necesario ponerte en contexto y vamos a ir a lo que decía David, a lo que decía Jair. Ya te cambió el nombre a David, me gusta más que Jair. Vamos a ir a 2 de Samuel 23, capítulo 23, versículo 34. Perdóname que te esté manejando tanta Biblia, yo espero que no te aburra la Biblia, pero aquí vamos a la razón, ¿ok? Entonces dice, 2 de Samuel, capítulo 23, 34, dice, Elifelet, hijo de Ahasbai, el macabeo, Elián, hijo de Ahitofel, el gilonita. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ahora acompáñame a Primera de Crónicas. Sí, es Primera de Crónicas. A Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. ¿Están conmigo? Y dice, allí le nacieron Sima, Sobat, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel.
Yo ahí tuve que hacer un alto, porque en la Biblia nos habla en 2 Samuel que ¿de quién era hija Betsabé? Regresen si no se acuerdan. Elián. Pero en 2 Crónicas le cambia el nombre y dice que era hija de Amiel. Entonces, ¿la Biblia se contradice, iglesia? Yo hice un alto, yo dije, a ver, espérame. ¿Cómo es que en 2 Samuel dices que es la hija de tal y en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 5 dices que es hija de Amiel? No entiendo. Ahora, quiero que me acompañes, ¿ok? A 2 Samuel. Yo sé que quizás ya te aburrí con la Biblia, pero a mí me volaba la cabeza. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. ¿Vas agarrándome el hilo o ya te perdí en alguna área? Ya me perdió Paz desde el saludo. ¿Estamos? Y dice, una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó averiguar quién era y le informaron, se trataba de Betsabé, que es hija de Elián y la esposa de Urías, el hitita. Entonces, donde solo le cambia el nombre es en 2 Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Pero ahorita vamos a ir a ese contexto, iglesia. Aitofel, dicen los estudiosos, porque la Biblia como tal no lo afirma, sino solamente son como suposiciones. ¿Están conmigo? Sí. Dice, ¿verdad?, que Eliam, los estudiosos dicen que Eliam y Amiel son el mismo nombre, pero escrito al revés. ¿Están conmigo? Sí. Los elementos son los mismos, solo que invertidos. Él, o sea, de Eliam, él, significa Dios, pueblo. Entonces, este tipo de variación ocurre cuando los nombres del Antiguo Testamento también pueden haberse diferencias en las traducciones, del mismo texto, ¿ok? Entonces, miren, Eliam significa Dios es pueblo y Amiel significa pueblo de Dios. Entonces los estudiosos dicen, ¿verdad? Porque en 2 Samuel dice que era hijo de ¿quién? De Eliam. Solamente lo cambian, ¿dónde? En Primera de Crónicas, capítulo ¿qué? Versículo 5. Entonces dicen que eran el mismo. Eso nos lleva a tener el resultado de que entonces Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Y qué hizo David con Betsabé? ¿La tomó? Por su mujer. Pero quizás digamos, bueno, ¿esto qué tiene, pastora? O sea, ¿esto qué tiene de grave? Bueno, yo quiero que te imagines el contexto, que lo empieces a vivir tú, que te pongas en los pies de Aitofel. Era su hija, tenía una familia, yo imagino que tenía una familia bonita, pero entonces de repente llega este hombre llamado David, la toma, ¿verdad? Se destruye toda su familia, mata a su yerno, y yo creo que como Aitofel era un hombre de Dios, sentía algo por el yerno, no era como esas suegras o esos suegros que no quieren a los yernos, porque Aitofel era el consejero del rey. Eso quiere decir que también amaba a Dios. ¿Sí? Entonces, de repente este hombre con el que él convivía todos los días, hace algo que provocó algo que Aitofel hiciera y permaneciera oculto. Muchos estudiosos dicen que la rebelión y que se levantó Aitofel en contra de David porque nunca pudo perdonar que se metiera con su nieta. Yo quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Qué escondes? La Biblia no dice cuántos años pasaron desde que lo tomó
Bueno, pasaron muchos porque ya los hijos eran adultos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos años vivió con resentimiento? ¿Cuántos años aconsejó, se mantuvo cerca, pero en realidad en su corazón había una herida que no había podido sanar? ¿Están acá? No te estoy regañando, ¿sí? Estás muy serio, iglesia, estás muy serio. Quiero que repitas conmigo. Bueno, antes de que repitas conmigo, vayamos poniendo los cimientos. Ahitofel era un hombre muy sabio, el consejero del rey. No le faltaba inteligencia, iglesia. No le faltó inteligencia para aconsejar a Absalón. El don seguía, la sabiduría seguía, porque ahí nos atrevemos a decir con toda la boca llena de razón que Dios jamás quita un don. Pero cuando te alejas de Dios, el don Satanás lo ocupa en tu contra. ¿Están acá? Quizás no me vayas entendiendo. No le quitó la sabiduría, fue sabio con lo que le dijo a Absalón. Sabio, era el gane, matar al rey y ganarse a todos. Era sabio. No le quitó la sabiduría a Dios. Mira, Dios pudo haber dicho, quítele la sabiduría a Ahitofel. Sin embargo, la Biblia dice que David clamó y oró y le dijo, Señor, que no se lleven a cabo los planes de Ahitofel. Y Dios escuchó. Y miren, qué historia tan triste, ser el consejero del rey. Estar considerado como uno de los hombres más sabios, que se te diga que lo que sale de tu boca es como la palabra de Dios. O sea, yo quiero que entiendas el nivel. ¿Estás entendiendo conmigo el nivel? De la posición que este hombre tenía. Sin embargo, la Biblia dice que no por su sabiduría terminó bien, porque yo quiero decirte algo, la lógica sin entender lo espiritual no sirve de nada. Yo soy muy lógica, pero yo he entendido algo, porque Dios ha llegado a pararme en seco y me dice, a ver, pero tu lógica sin que entiendas lo espiritual no sirve de absolutamente nada y vas directito a terminar como Ahitofel. ¿Están conmigo? Porque Ahitofel, después de que no se llevó a cabo su consejo, ¿qué fue lo que hizo? Se suicidó. ¡Qué historia tan más triste! ¿Y dónde estuvo la sabiduría ahí? ¿Y dónde estuvo la lógica? ¿Y dónde quedó el hombre que cuando hablaba se le decía que era como si el mismo Dios estuviera hablando? ¡Qué historia tan más triste! Podemos tener llamados impresionantes, porque el llamado de Ahitofel era impresionante, pero si hay cosas ocultas que no sanas y las guardas durante años, pueden ser tu ruina. Y estoy tocando este tema porque hoy vamos a tener sanidad. Pero ¿de qué sirve sanar enfermos si no puedes sanar tu alma? ¿De qué sirve que sanes a personas de cáncer si el cáncer está creciendo en tu corazón? ¿De qué sirve que sanes a muchos si durante que vaya pasando el tiempo se va a revelar lo que realmente tú venías guardando? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, quiero que repitas conmigo. Ahitofel era el hombre más sabio, pero tenía un corazón que no sanó. Y quiero volverte a repetir cómo está el tuyo. ¿Están acá? Y quiero decirte algo, ¿sabes que el resentimiento hace que los dones trabajen para Satanás? Hay gente que tiene el poder de la unidad, de jalar a gente, pero si no sanas en tu corazón, Satanás va a ocupar ese don. ¿Para qué, iglesia? Para dividir. Vas a poder juntar, vas a poder unir, vas a poder quizás hacer lo que Absalón hizo, pero Dios no está operando en ese don.
¿Están acá? ¿Sí? ¿Sigo o ya me bajo? Ya no me gustó la prédica. ¿Sigo? ¿Les está gustando? Me gustó bastante. Bastante me gustó. ¿Están acá? Ok. Entonces, yo te decía que Ahitofel, ¿de quién era abuelo? De Betsabé. Ok, muy bien, vamos bien. Te estoy preguntando para que me vayas siguiendo, ¿ok? Entonces, yo te decía que muchos estudiosos creen que el resentimiento de Ahitofel contra David era porque se metió con su nieta, Betsabé. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ahora, quiero decirte algo, iglesia. Un corazón herido es un terreno fértil para Satanás. Repite conmigo, un corazón herido es un terreno fértil para Satanás. Así se hace el hombre más sabio del mundo. ¿Están conmigo? Sí, seguimos. Ok. ¿Y por qué es un terreno fértil el corazón herido? Porque el resentimiento nunca se queda quieto, iglesia. Nunca. Primero te contamina el corazón. ¿Qué es lo primero que hace? Para todos los que anotan, primero te contamina el corazón. Después, cambia tus palabras. Porque aquí vemos el mejor ejemplo. Ahitofel cambió sus palabras, ya no eran consejos hacia David, ya eran en contra de David. ¿Están acá? Te lo voy a volver a repetir. Ahitofel cambió su corazón, entonces como cambió su corazón, cambiaron sus palabras. Ya no eran consejos hacia David, ya eran en contra de David. ¿Cómo están tus palabras hoy, iglesia? ¿En contra del reino o a favor del reino? Ese silencio, iglesia. ¿Están acá? Amén, aleluya. Luego de que cambia tus palabras, iglesia, cambia tus decisiones. ¿A quién le voy a ser leal? ¿A David o a Absalón? Absalón, porque sabes algo, yo creo que el diablo viene el diablo sabía que no había sanado esa herida y se la volvió a tocar. Es tu mejor oportunidad para que te vengues del hombre que destruyó tu familia. ¿Están acá? Sí. Y luego de que cambia tus decisiones, finalmente destruye tu destino. Porque Ahitofel, miren, es que Ahitofel, yo no sé si él esperaba que David se quedara ahí tirado, pero no imaginó que nadie se puede meter en el plan de Dios. Y yo quiero decirte algo, David era el plan de Dios. Ay, yo pensé que esto te iba a emocionar, pero yo quiero decirte algo. David era un plan de Dios y nadie puede destruir el plan de Dios. Por muy sabio, por muy consejero, por mucho que tengas una historia, nadie puede destruir el plan de Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia, para que te emociones, tú eres un plan de Dios. ¿Sí te emocionó? Sí. Por eso David, en muchos de sus salmos, escribía, ¿verdad? Aunque un ejército me rodease, no temerá mi corazón. Porque David sabía que él era un plan de Dios. Que quizás aún no se veía el plan, pero que el plan estaba en proyecto. ¿Sí me doy a entender? ¿Estás conmigo, iglesia? Sí. Vamos a continuar. Y quiero decirte algo. Hay gente que no dejó la iglesia porque Dios les falló, sino porque nunca sanaron. Hay gente que no se fue de la iglesia porque Dios no estaba ahí, sino porque nunca pudieron sanar, porque nunca pudieron perdonar, porque tenían cosas ocultas. Porque puedes llegar con una sonrisa, con el corazón amargado.
Porque puedes pararte de alguien, abrazarlo, sonreírlo y estar buscando el momento perfecto para traicionarlo. ¿Están acá? Sí. Ahora, hay personas que nunca aprendieron a ser radicales porque nunca dejaron entrar a Jesús en su corazón a tomar el control. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu corazón? Y este tema, iglesia, no es para echarle la culpa al diablo, porque dejémoslo, mire, hay veces que no nos pela. El diablo solamente ve que estás herido, y cuando el diablo sabe que alguien está herido, él sabe que se autodestruye. ¿Están acá? Entonces, hay personas que le echan la culpa al diablo. Dile al que tienes al lado, dejemos de echarle la culpa al diablo. Sí. Hay personas que son destruidas como Ahitofel por heridas que nunca sanaron. Hay propósitos que terminan en la ruina como el de Ahitofel porque no sanaron. ¿Están conmigo? Es que quiero de verdad que te pongas en los zapatos de Ahitofel. Era su nieta. Sí. Trabajaba con David, pero llevaba una herida que responsabilizaba a David de lo que había ocurrido. Iglesia, yo quiero preguntarte algo. ¿A quién estás responsabilizando de lo que pasó en tu vida? Porque ¿sabes algo? A veces podemos llegar y decir, no, es que él. Yo quiero decirte algo, una vez me tomaron mal esta palabra, pero yo antes de predicarte a ti, Dios me predica a mí. Pero hay personas que agarran y dicen, es que por esto, es que por el otro, pero no, Dios me dice, a ver, no, Vero, basta, Vero, basta. Y tienes que llegar a la iglesia y decirle, basta de la misma forma que yo te estoy diciendo, basta. Dejemos de responsabilizar y empieza a hacerte responsable de tus heridas. Empieza a hacerte responsable de que si estás lejos, no es porque la persona cambió, sino porque hay en tu herida, hay una herida en tu corazón que no has podido sanar y que quizás no has querido soltar. ¿Están conmigo? Porque es que yo estoy lejos porque ya tu corazón cambió. Cambió el de él. Está bien que estés viendo la viña del otro, pero ocúpate de la tuya. Ocúpate de lo que hay en tu corazón. Ocúpate de que en tu corazón no haya resentimiento. Ocúpate de que tu destino no termine como el de Ahitofel, que puede ser el hombre que predica, la mujer que predica, el que hizo señales, el que tenía una posición. Pero de repente una herida hizo que el propósito tan grande se viera consumido en una muerte. ¿Están conmigo? Dile al que tienes al lado, ocúpate de tu corazón. ¿Están acá? Yo te decía que la estrategia era inteligente. Pero por más estratégica e inteligente que sea una opinión, una excusa o una decisión, jamás nadie podrá vencer el propósito que Dios ha establecido. Yo no sé tú, si tú crees la Biblia, yo la creo. Yo sé que el propósito que Dios ha puesto en mí prevalecerá. Yo sé que Dios va delante de mí como un poderoso gigante. Yo sé que soy un plan de Dios, que nací con un propósito. Y eso ninguna circunstancia lo cambia. ¿Sabes qué es lo único que puede cambiar el propósito de Dios? Una herida no sanada.
Dios puede tener hermosos planes contigo, grandes, geniales. No, hombre, que te vayas a predicar a las naciones. Pero si aunque ya estés predicando en las naciones, de repente alguien llega y te hiere y no sanas, ese propósito se va a ver truncado. Porque el propósito de Dios es que permanezca sano, no herido. Quiero que analices si estás viviendo el propósito de Dios viviendo sano o estás viviendo ofendido. ¿Por qué están tan serios? Seguimos, porque su silencio lo dijo todo, exacto. ¿Cierto? Eso, Alex, me gusta. ¿Ok? Entonces, quiero decirte que Dios, ¿verdad? Destruyó, o bueno, se interpuso en los planes del hombre más sabio. ¿Tú qué prefieres, iglesia? ¿Que Dios se haga parte de tus planes o se interponga en tus planes? ¿Qué escoges hoy? ¿Que se haga la voluntad de Dios contigo? ¿O prefieres seguir viviendo en el que se haga mi voluntad? Porque Ahitofel vivió en que se haga mi voluntad y el don lo ocupó para destruir el plan de Dios. ¿Están acá? David no tenía ejército. Ciertamente estaba desanimado. Es que también ponte en el papel de David. No es fácil que un hijo se te rebele. ¿Están acá? Líderes, porque quiero apurarme para tener un tiempo de administración, porque hoy los líderes de esta casa nos van a ayudar a orar. Pero no puedes orar con un corazón herido. Pero al menos yo soy rápida y práctica. Mi mamá me enseñó a ser práctica. Te caes, te levantas. ¿Te dolió? Te sobas. La regaste, pides perdón y sigues. Pero hay personas que dicen, yo ya no voy a orar porque estoy herida en mi corazón. Te digo tu destino. Ahitofel. Pero si te caes y te levantas rápido, te digo tu destino. David, o sea, el trono. ¿Están acá? Están muy serios, iglesia, yo quiero emocionarte. No estoy entendiendo nada. Entonces David no tenía ejército, David estaba decepcionado, David tenía las de perder, pero te digo algo, David tenía algo que Absalón no tenía, David tenía algo que Ahitofel no tenía, una relación con Dios, sabía que una oración lo podía cambiar absolutamente todo. Yo te digo algo, yo sé que una oración lo puede cambiar todo. Puede cambiar todo lo que hay en mi interior. Una sola oración basta. Ponerme de rodillas basta para que si algo me está destruyendo por dentro, Dios lo cambie y me diga, levántate y anda. Pero hay personas que no creen que una oración lo pueda cambiar todo. No, yo necesito tiempo. ¿Para qué, iglesia? Para destruirte. ¿Para qué? Para que le des vueltas y vueltas y vueltas a lo que te hicieron. ¿Sabes algo? Mi esposo y yo tenemos una dinámica. Y eso ha hecho que nuestra relación funcione. Delante de Dios te lo digo. Vivimos tan en paz. No me molesta, no lo molesto. Y eso no quiere decir que no nos hablemos. Nos hablamos mucho. Pero tenemos una dinámica, yo no le ando reclamando lo que hizo ayer. Y bueno, si no le reclamo lo que hizo ayer, no le reclamo lo que hizo hace años. Y si me caigo,
Porque hay veces que, ¿verdad?, que me caigo, más con tantos perros, y escucho que se pelean arriba y ¡ah! Sí, a veces me caigo, pero le digo, perdóname. Y él es un hombre de Dios, me dice, ya te caíste, te levantaste. Yo le doy gracias a Dios que mi esposo no sea un hombre rencoroso, porque ya no me amaría, ¿sabes? Aparte entiendo algo, hace unas semanas yo reflexionaba algo, y esto le quiero hablar al liderazgo. Liderazgo, hay hijos como Absalón, que duelen el alma cuando se levantan. Y yo le hacía unas preguntas a Dios, Señor, ¿por qué hay veces que a los padres nos duele tanto y el hijo está como el hijo pródigo, pachangueándola? Yo estoy bien. Fue la mejor decisión del planeta Tierra. Te digo algo que pasa, el líder, para que entiendas, porque esto Dios me hablaba. Es que un líder tiene la responsabilidad de orar por sus ovejas, pero ¿sabes algo? Que se les olvida a las ovejas, orar por el líder, y es ahí cuando no hay una conexión. Al que ora más por la persona le duele más. Al que nunca oró no le duele. Te digo por qué. Porque antes de que exista una relación, siempre tiene que haber una conexión espiritual. Matrimonio que no ora, matrimonio que va directo a la separación. Por eso cuando les casamos, les decimos, se comprometen a orar juntos. No, cada quien ora por su parte. Es cuestión de tiempo para que venga una separación. Porque la separación no se da inmediatamente física, primero se da espiritual. Yo quiero preguntarte, discípulo, porque eres una oveja del Señor, ¿qué tanto oras por tus autoridades? Quizás tus autoridades te aman mucho, pero tú no los amas porque ni oras por ellos, y ahí está la respuesta. No hay una relación de vuelta. ¿Están acá? Sí. ¿Están conmigo? Se pusieron serios. Me va a salir de ese tema porque yo sé que esos temas nos incomodan. Pero se queda entendido. El que ora es el que más le duele. Pero al que no ora, la realidad es que no había nada. ¿Están acá? Vamos a seguir. En 2 de Samuel 15:31, Jehová convierte el consejo de Aitofel en necedad. Lo deja avergonzado. Iglesia, ¿sabes por qué nos urge sanar? Para que tu sabiduría no se convierta en necedad. Es que yo tengo la razón. Yo tengo todos los argumentos para estar heridos. Necedad. Aitofel Junior. ¿Cuántos Aitofel Junior hay acá? ¡Ninguno, iglesia! Yo, ay Dios mío, te cambiamos el nombre. ¿Están acá? Ya cuando veas que alguien te saca el historial de hace 1800 años, dile, ay, Aitofel. Aitofelito. Te echamos fuera en el nombre de Jesús, espíritu de Aitofel. ¿Están conmigo? Dios respondió, no mató a Aitofel, no lo enfermó, no le hizo caer fuego del cielo, no lo aplastó, aunque muchos a veces en el sentimiento queremos eso, Señor, aplástalos, bríncales encima. No hizo eso, solamente el don que tenía. El don que tenía no lo quitó, sino simplemente lo volteó para que incluso no se sintiera más sabio que Dios. ¿Están acá? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Lo que Dios hizo es que simplemente no escucharan a Aitofel. ¿Están conmigo? Sí. Entonces la traición de Aitofel no comenzó el día
que Absalón mandó a llamar al consejero de su padre. Lo leímos, ¿se acuerdan? Que lo mandó a llamar. La traición de Ahitofel no comenzó cuando se empezó a acercar a Absalón. La traición de Absalón comenzó antes. Porque yo quiero decirte algo, las traiciones nunca comienzan con los pies. Siempre comienzan con lo que hay en tu corazón. ¿Están acá? Están muy serios, pastor. ¿Están acá? Di conmigo, nadie traiciona de un día para el otro. Primero deja de admirar. Es que yo quiero que te imagines esto. Ahitofel era el consejero de David, pero un día Ahitofel dejó de admirar a David por lo que había hecho. ¿Cuántos Ahitofeles hay acá? Primero, Ahitofel dejó de admirar. Anótalo. Primero los Ahitofeles, yo no. Dejamos de admirar. ¿Están acá? Después, dejan de honrar. Después de dejar de honrar, comienzan a justificar. Y un día, solo hacen público lo que guardaban por dentro. Un día solamente se pone en vista de todos lo que nos sanaron. Quiero volverte a preguntar, iglesia, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Están acá? Porque ¿sabes algo? Quizás yo ahorita me estoy refiriendo al liderazgo, pero esto se da también en las familias. Si hubo una traición y no fue tratada esa traición, un día se va a exponer lo que el corazón guardaba. Va a venir un divorcio, las malas caras, el hacerle la vida imposible de la misma forma que quizás sentiste que te la hicieron. ¿Están acá? Y no es por consecuencia de lo que pasó, las decisiones que tomamos, es la consecuencia de lo que guardamos. ¿Están conmigo? Sí. Ahora, cuando Ahitofel aconsejó atacar inmediatamente a David, él tenía razón. Si lo vemos de una experiencia militar, era perfecto eso. Si Absalón hubiera obedecido, David hubiera muerto. No tendríamos el rey David. Las escrituras quizás hubieran sido diferentes. Y yo quiero que reflexiones en esto, iglesia. ¿Por qué fracasó el plan de Ahitofel? Porque Dios jamás va a prosperar intenciones incorrectas. Jamás. Jamás. Porque podrás tener la apariencia. Yo quiero que te imagines todos los años que pasaron, porque traición, David, ¿verdad? Toma a Betsabé, pero los hijos crecen. Absalón ya era grande. ¿Cuántos años pasaron? Muchos, no estamos hablando de 10. Absalón ya era un joven, un adulto, pues. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron? Quiero que te imagines la dinámica tóxica de todos los días. Llegar el consejero del rey y decirle, hola rey, ¿cómo está usted? Sonreírle todos los días, pero sin sanar. Y así hay muchos, le sonríen a su esposo, le sonríen a su esposa, le sonríen a las amistades, pero no han sanado. Yo quiero decirte algo, está bien que sonrías, pero ocúpate de sanar. Quiero que me ayudes a predicarle al que tienes al lado, dile, está bien que sonrías, pero por favor ocúpate de sanar. ¿Están acá? Sí. Y
para todos los que son lógicos y son aitofeles, Dios me sacó de eso. Yo soy muy lógica, iglesia, pero hoy soy muy lógica para la verdad. Yo luego, porque luego dicen, ¿por qué me está yendo así? Y yo, pues es lógico. Lógico, claro. Utilicemos tu lógica, es lógico. ¿Por qué no siento paz? Es lógico. ¿Están acá? Sí. Esto nos tiene que quedar enseñanza porque hay historias que Dios pone para que las sigamos, pero hay historias que Dios pone para que paremos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, no todo lo que funciona, iglesia, viene de Dios. El plan de Ahitofel iba a funcionar, pero no venía de Dios. No todo lo inteligente es santo, porque si no, nos postraríamos ante todos los inteligentes del mundo. Pero no todo lo inteligente es santo. Es que miren, una de las cosas que Dios al menos hizo conmigo es: no te creas más inteligente que yo. No te creas más sabia que yo. Porque tu sabiduría sin mí es necedad. Tu inteligencia sin mí solo te va a avergonzar. ¿Están acá? Sí. Y esta historia, iglesia, trata de un Dios soberano. Está difícil entender a Dios. Porque ¿quién fue el que hizo el daño? ¿Quién, iglesia? ¿Quién hizo el daño? ¿Quién provocó todo? ¿Quién? David. Si tan solo no se hubiese paseado. Si tan solo. ¿Por qué el destino de David no fue trágico? ¿Y por qué el destino de Ahitofel, que solamente fue como el producto de la consecuencia, sí fue trágico? Esto debería de alegrarnos, porque Dios no ve lo que hiciste, Dios ve tu corazón. Y puedes tener cosas que quizás tú sientes que no has hecho graves, pero un corazón que no está correcto delante de Dios. Repite conmigo: a Dios lo que más le interesa es el corazón. Ahora quiero volverte a repetir porque quiero que esta pregunta te vaya retumbando en los oídos. ¿Cómo está tu corazón hoy? Hoy tenemos que, miren, correr al altar y sanar. Porque ¿sabes algo? Dios no escucha. Yo a veces me imagino que la gente piensa que está: Señor, es que mira cómo me hicieron. No puede ser, Señor, yo soy tan bueno, yo he hecho tanto por ellos. Y que el Señor está: ay, sí es cierto. Es que Dios no pone atención en tus excusas. Dios no pone atención en tus argumentos. Dios pone atención en el corazón. Y Dios está: sí, hijo, sí, te lastimaron, pero tu corazón está enfermo. ¿Te acercaste a mí para sanar o para hablarme mal de ellos? Es que te voy a decir algo, hay gente que confunde el orar a Dios. Confunde: yo estoy orando, pero en realidad le está hablando mal a Dios de las personas. ¿Están acá? Están muy serios. Señor, sácame viva de este lugar y sácanos sanos. Amén. Entonces miren, Ahitofel tenía planes y hay gente que tiene muchos planes y sus planes parecen perfectos. Ahitofel tenía planes y planes buenos, pero David tenía una oración. Ahitofel dependía de su mente. Di conmigo: Ahitofel dependía de su mente, pero David dependía del cielo.
¿Tú de qué dependes? Porque, ¿sabes? Hay gente que está, yo no puedo perdonar y ya oré, Señor, sácamelo, ya aquí estoy, sácamelo. Y Dios, es que sigues dependiendo de tu mente, hijo. No dependes del cielo. Dependes de tu lógica, dependes de tus razones, no dependes de la lógica y de las razones del cielo. Están muy serios. Están acá. Sí. Está feo que después de ser escuchado, después de que todo mundo quisiera escuchar un consejo del hombre más sabio, no le hicieran caso a ese consejo, porque Dios estorbó. Qué miedo, iglesia, es que Dios nos permita conservar el don, pero quitando su respaldo. Qué miedo, qué terror es que Dios te deje el don y creer que porque conservas el don, Dios te está respaldando. ¿Están conmigo? Y quiero hablarte de lo que hace el orgullo. ¿Tú sabes qué hace el orgullo? ¿Qué hace el orgullo, iglesia? Participen. Destruye a las familias. El orgullo no es bueno. Para todos los... Luego, no sé si se han topado, pero yo era así. Dios, gracias a Dios, Dios me ha sanado. Mi esposo me pedía perdón y yo, sí. Es que un día llegó Dios y me dijo, la indiferencia es una forma de odiar. Para todos, no, yo te perdoné, pero yo prefiero. ¿Te lo traduzco? Eres odioso. O sea, llevas mucho odio en tu corazón. Están acá. Para que los hiciera yo reír. El orgullo convence a una persona que es mejor dejarse morir que humillarse. ¿No era más fácil que Ahitofel pidiera perdón a David? Yo creo que los años que estuvo con David lo iban a respaldar. No sé, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque, pues sí se equivocó, ¿cierto? Pero todo se hubiera arreglado con un perdón. Oye, rey, la regué, perdóname. Y exponer su corazón, ¿no? La verdad, es que me lastimaste, es que ¿cómo se te ocurrió hacerle eso a mi nieta? Perdóname por dejarme guiar por lo que siento. Perdóname. Pero ¿qué le fue más fácil a Ahitofel? Me voy a ir a matar. Porque cero le voy a dar la razón a ese hombre porque yo la tengo. ¿Están conmigo? Sí. Entonces el orgullo convence a una persona de que está bien, que es mejor dejarse morir que humillarse. Por eso el orgullo destruye matrimonios. Es mejor divorciarse que perdonarse. ¿Están acá? El orgullo destruye ministerios, el orgullo destruye familias enteras, el orgullo destruye amistades. Te digo por qué. Porque el orgulloso siempre encuentra razones para justificarse. Para justificar lo que siente, para justificar que su corazón no ha sanado, para justificar lo que lleva guardando años. Quiero, iglesia, que me ayudes a ponerte de pie. El orgulloso siempre encuentra excusas para justificarse.